Bueno, ahora sí. Entonces, hasta ahora estábamos utilizando variables que solo nos permitían almacenar un único dato. ¿Está? Eso nos limita bastante porque surge la necesidad de tener que manejar a veces conjuntos de datos, agrupaciones de datos. Y bueno, uno de los tipos de estructuras compuestas que tiene Python realmente tiene estructuras muy interesantes de datos, y la primera que vamos a ver es la de la lista. ¿eh? Así que lo primero, como generalidad, podemos decir que se trata de una colección o una agrupación de elementos que tienen una secuencia, ahora vamos a ver de qué se trata eso, y que van cerrados entre corchetes. O sea, para que Python entienda que lo que estamos declarando es una lista, lo vamos a tener que encerrar entre corchetes. ¿eh? Esa es la primera característica diferencial que hay para que el lenguaje pueda entender que lo que estamos por utilizar es una lista, los corchetes. Los elementos que forman parte de la lista pueden ser de distinto tipo. ¿eh? Como ven ahí en el ejemplo, tienen primero un entero, después tienen una cadena de caracteres, después tienen un dato que es de tipo float, 28.3, después tienen otra cadena que dice rojo. O sea que ahí hay tres tipos de datos, los tres forman parte de la misma lista. La realidad es que por lo general eh, uno cuando utiliza así una lista va a tratar de tender a utilizar datos que sean todos del mismo tipo. A excepción de casos muy particulares que las listas pueden estar supliendo otro tipo de estructuras que dan otros lenguajes que mancomunan datos que son heterogéneos. Pero lo vamos a ver en la práctica. Inicialmente vamos a manejar listas que manejan un solo tipo de dato para que sea más práctico para ustedes eh, justamente adquirir la habilidad de manejar listas. Les comentaba que, bueno, forman una secuencia estos elementos. Quiere decir que tienen un orden. Y el primero de los elementos comienza en la posición 0. ¿eh? Esto, bueno, es muy similar a lo que ustedes vieron con cadenas, que el primer carácter de la cadena estaba en la posición 0. Bueno, el siguiente en la 1, 2, 3, 4, 5. Esto es prácticamente lo mismo que vieron con cadenas. Un segundito. Bueno, ¿cómo vamos a acceder a los elementos de la lista por la posición que ocupan? ¿eh? Entonces, fíjense, ahí por ejemplo hay una lista ¿eh? que tiene 6 elementos. Si yo hago lista sub 3, me va a traer justamente el elemento que está ocupando la posición 3. El 2 está ocupando la posición 0, el 23 está ocupando la posición 1, el 8 está ocupando la posición 2 y el 48 está ocupando la posición 3. Así que eso es bastante fácil. También puedo acceder a las posiciones como lo hacíamos con las cadenas, indicando desde el final de la lista. ¿eh? Para eso tengo que utilizar un posicionamiento negativo. Entonces, si yo hago lista menos 1, para este caso práctico que estamos viendo en pantalla, me va a devolver el 0. ¿okay? Si hago lista menos 4, me va a devolver el 8. Acuérdense que cuando vengo de la parte final, no tengo la posición 0, tengo la posición menos 1 como primera posición. ¿Qué cosas podemos hacer con las listas? Ahora vamos a ver distintas operaciones que podemos hacer. Eh, Puedo concatenar dos listas. Por ejemplo, la lista que tenía, que yo la declaré como lista,
le puedo concatenar elementos de otra lista que estoy acá describiendo, que tiene -1, -10, -23. Quiere decir que la nueva lista va a tener los elementos que ya tenía, más estos nuevos elementos, -1, -10, -23. Así que se pueden concatenar las listas. A una lista le puedo asignar, o la puedo inicializar, si necesito inicializarla, como una lista vacía. ¿Cómo? Utilizando corchete, corchete. Entonces estoy declarando una lista que no tiene elementos, que está vacía. Similar a cuando a un número le asignan, por ejemplo, el valor 0. Para conocer la cantidad de elementos de una lista, también acá usamos la función len y nos va a devolver justamente cuántos hay en la lista. Así que esto es bastante similar a lo que vimos con cadenas. La característica ahora que aparece diferencial, por ejemplo, a lo que venimos viendo, es que este tipo de dato es mutable. Hasta ahora siempre trabajamos con tipos de datos que eran inmutables. En Python es muy importante este concepto porque no se ve en otros lenguajes, es propio del lenguaje que los datos tienen asociado esta característica. Hay tipos de datos que son mutables y hay tipos de datos que son inmutables, ¿no? Tal como hace referencia a la palabra, tiene aparejado que se puedan o no modificar esos datos. Como vimos, las cadenas eran inmutables. Yo no puedo ir y cambiar un carácter dentro de la cadena. Tendría que volver a generar la cadena con los caracteres que quiero, reemplazando el carácter que quiero cambiar. En el caso de la lista, yo tengo una lista que inicia con determinados valores y puedo ir agregando, modificando, eliminando valores que haya en la lista. ¿Está? Esto hace que las listas sean realmente muy útiles y que realmente tengan un gran uso. Entonces veamos con un ejemplo práctico estos casos que se dan. Supongamos que iniciamos una lista con estos valores, 2, 11, 7 y 4. ¿Esto qué va a pasar? Va a crear, como cuando creamos una variable en memoria, va a aparecer un dato que es lista, que va a tener dentro los valores 2, 11, 7 y 4. ¿Okay? Si después sobre lista queremos acceder a un determinado valor, por ejemplo al valor 2, bueno, haremos un lista sub 2. Pero en este caso lo que podemos hacer también es reemplazar el valor que está en la posición 2. ¿Cómo? Asignándole a ese elemento en particular el valor que queremos. Entonces si hacemos un lista sub 2, usamos el igual para asignar y le asignamos al 53, lo que va a pasar es que la lista que tenía 2, 11, 7 y 4, ahora va a tener 2, 11, 53 y 4. Lo otro que también podemos hacer es agregar valores al final de la lista. Y para eso tenemos un método que se llama append. El método append nos va a permitir agregar un elemento al final. En este caso se quiere agregar al final de la lista el elemento número 15. Quiere decir que después que hagamos el append de -15, en nuestra lista, al final va a aparecer, después del 4, un -15. Una operación similar a hacer un append sería concatenarle a la lista lo que tenía más el elemento que queremos agregar. Entonces acá, por ejemplo, en este caso estamos haciendo a lista, le concatenamos lo que tenía más el 6. Entonces nuestra lista ahora después del -15 va a tener un 6. Dame un segundo, Jesús, para contestarte. Por último, si queremos extender nuestra lista con otro
dato, con otro objeto en realidad, que sea iterable, lo podemos hacer. ¿eh? Las listas son objetos iterables justamente porque los puedo recorrer. Las cadenas que vimos también son objetos iterables. O sea que este concepto de lo que es un iterable es importante que también lo incorporen porque van a ver que empieza a aparecer muchas veces en las clases como que lo vamos a nombrar muchas veces. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar a nuestra lista, por ejemplo, los valores que me devolvería la función range 4, que serían 0, 1, 2 y 3, necesitaría utilizar el método extend aplicado a la lista para que a partir del último elemento que hay en la lista agregue estos 4 elementos nuevos. Quiere decir que nuestra lista, después del 6, va a tener los valores 0, 1, 2 y 3. Bueno, lo que quiero que hagan ahora, justamente para empezar a practicar un poco el tema de las listas y empezar a familiarizarse, es que abran su consola y que reproduzcan esto mismo que está en pantalla. O sea, que declaren una lista con esos valores, que después reemplacen el valor que está en la posición 2 por el valor 53, después que agreguen el menos 15, después que agreguen el 6 y después que extiendan con el range. Quiero que lo hagan. ¿Está? A medida que lo van haciendo, tienen que ir viendo justamente cómo lista se va modificando. O sea, preguntando en la consola, bueno, cómo está lista ahora, o sea, poniéndole lista, les va a devolver cómo están los valores ahora. Así que 2 minutitos para que, 5 minutos para que prueben esto y seguimos. Jesús, sí, el len va a ir cambiando en función de la cantidad de elementos que haya. En el momento que vos preguntes al len cuántos elementos hay, te va a decir los que hay en ese momento. Si vos antes hiciste un extend, un append, concatenaste, y bueno, te va a decir la cantidad de elementos que hay actualizada. ¿Qué es lo que no entendiste, Alejandro? De vuelta, el extend lo que te va a permitir es agrandar tu lista con más elementos, pero ya no con un solo elemento. Fíjate que cuando hicimos el append del menos 15, el append puede solamente recibir un argumento. Entonces, si yo quiero agrandarlo con más datos, o sea, no solamente con menos 15, sino, no sé, menos 15, menos 10, menos 20, no podría ser un append, porque si no lo tendría que pasar dentro del append como si fuese una lista formada por esos 3 elementos y no los agregaría como elementos independientes al final de la lista, sino que los agregaría como una sublista en la última posición. En cambio, el extend lo que hace es extender la lista que tiene con todos los elementos que vos le digas. Y en este caso, los elementos que vos le decís están formados por lo que te devuelve la función range 4, que vimos lo que hacía la función range 4, si no revisa el video donde se habla de la función range. ¿Está? Independientemente de ello, o sea, puede ser esta o cualquier otro iterable que vos le pases. Pero lo que mejor puedes hacer es probar esto que está acá y vas a ir entendiendo cada una de las
funcionalidades que hace. ¿Están probando? ¿Alguno todavía no probó todos los casos? Bueno, continúo entonces. Otra cosa que podemos hacer es insertar un elemento en una posición particular. Y acá viene una diferencia importante, ¿no? Una cosa es insertar y otra cosa es sustituir. Cuando nosotros asignamos a la posición 2 de la lista un valor, estamos pisando el que estaba por el nuevo valor. Cuando insertamos, no. Insertar implica que yo pongo algo y el lugar que estaba ocupado por ese algo se desplaza. ¿Está? Así que si yo acá voy a insertar en la posición 1 un menos 20, lo que estaba en la posición 1 se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ok? Así que existe el método insert para poder hacer esto, que es mucho más simple que si uno lo tuviese que hacer manualmente. Si quiero eliminar un valor de la lista, dependerá si lo quiero eliminar en función de la posición o en función del valor que hay en la lista. Si yo lo que tengo es la posición del elemento, por ejemplo, bueno, puedo utilizar la función del. La función del le paso cuál es el elemento que quiero eliminar a través de su posición. Por ejemplo, acá quiero eliminar el elemento que está ocupando la posición 0 en la lista. Directamente lo va a quitar de la lista. O sea que si yo tenía una lista con 4 elementos, después de hacer este del, voy a tener una lista con 3 elementos. No es que la posición 0 no existe más. La posición 0 existe, pero ahora hay otro elemento en la posición 0 porque la lista se comprime, digamos, al borrar el elemento que está en la posición 0, el que estaba en la 1 va a pasar a la 0. ¿Se entiende? Otro método que es interesante es el método POP. ¿eh? El método POP me va a permitir
retirar, quitar un elemento que está en la lista, si yo no le pongo la posición del elemento, me va a quitar el último elemento de la lista. Y cuando digo quitar, lo retira. O sea, es como borrarlo, pero acá la diferencia es que me retorna el valor. ¿Eh? O sea que si para mí sería importante quitar el último elemento, por ejemplo, pero tomar el valor que había en una variable porque necesito hacer algo con ese valor, bueno, puedo asignárselo a una variable y de esa forma puedo tener el valor que estaba en la última posición o como está en este ejemplo en la posición -2 de la lista. ¿Está? El otro método que tenemos es el método remove, que nos va a permitir también eliminar, pero acá ya es en función del valor que quiero eliminar. Por ejemplo, acá al hacer el remove estoy buscando eliminar el valor -15. No la posición, sino el valor que en la lista figure como -15. Y lo que va a hacer es eliminar la primera ocurrencia de ese valor. Si el -15 se repite varias veces en la lista, va a eliminar el primero que encuentre empezando desde la posición 0. Si hay más y yo tengo que remover todos los que son -15, tendré que hacer varios remove. En lista clear me elimina todos los elementos en la lista. O sea, el lista.clear, el usar el método clear, me eliminaría todos los elementos en la lista y me dejaría una lista vacía. Es exactamente lo mismo que a lista asignarle corchete corchete. O sea, reasignarle una lista vacía. Puedo usar el método clear o podría usar la asignación de la lista vacía. Bueno, prueben un poquito también esto que vimos acá, ¿eh? A ver qué es lo que obtienen. En el pop pueden recibir el lista pop -2 en una variable y van a ver que después si consultan por la variable les va a devolver el valor que estaba en la posición -2. ¿Está? Augusto, tenés que a una variable asignarle lista.pop, entre paréntesis el -2, por ejemplo, que sería la posición, y después a esa variable que le asignaste el valor, preguntás por esa variable y te va a decir qué valor había en esa posición -2 y en la lista ya ese valor no va a estar.
y dependerá del caso. O sea, en muchos casos puede ser que vos vas agregando elementos en una lista y en algún momento decís, bueno, necesito iniciar la lista con 0 elementos. Y entonces ahí le asignas una lista vacía o haces un clear. Dependerá del caso. Sí, sí, es lo mismo que volver a inicializarla. No es otra cosa más que eso. O sea, no hace otra cosa. ¿Está? Es eso, es volver a inicializarla. Bueno, probaron el pop. Bueno, bien, seguimos entonces. Otra cosa que podemos hacer es contar la cantidad de ocurrencias de un valor. Hoy yo les decía, bueno, si yo quería remover el valor -15, me iba a remover el primero que encuentre, ¿ok? Entonces, si yo lo que necesito es saber si hay más valores, podría primero contar cuántas veces aparece el -15 y después hacer sucesivos removes para ir quitando los -15. Eso podría ser una utilidad que podríamos darle al count con el remove. Otra es saber justamente cuántas veces aparece ese valor, porque no sé, lo necesito por estadística o lo que fuera. Entonces hay un método count que directamente me devuelve la cantidad de veces que aparece el -15. De lo contrario, yo tendría que ir elemento por elemento en la lista, evaluando si es igual a -15 y utilizando un contador para saber cuántos elementos -15 hay. Bueno, eso está resuelto eh, y se obtiene a través del método K. Podemos revertir fácilmente los elementos en la lista, ¿eh? Aplicando el método reverse. O sea, a la lista se le aplica a la variable que yo creé, le aplicamos el método reverse y lo que va a hacer es invertir la lista sobre sí misma. Entonces ahí vamos a tener la misma lista que teníamos, pero lo que estaba en la posición 0 va a pasar a la posición -1. ¿eh? Y así se van a invertir todos los valores. Eh, también es interesante para ver. Y por último, una cosa que también es muy útil es cómo ordenar una lista. Si bien más adelante nosotros vamos a ver cómo escribir algoritmos para efectuar ordenamientos en un conjunto de elementos, y que los van a tener que aprender, eh, ya Python tiene incorporado la lógica para poder resolver los ordenamientos. Entonces, si yo tengo una lista con determinados valores, simplemente aplico el método sort y me lo va a ordenar. Después vamos a ver que este método sort tiene parámetros que le puedo pasar y ciertas, y para resolver listas que más adelante vamos a ver, que son anidadas, hay que agregar cierta complejidad. Pero en principio una lista simple como la que ustedes están trabajando,
se ordena utilizando el método sort. La otra forma que tenemos de ordenar es aplicando la función sorted. ¿Okay? Y en este caso no vamos a afectar a la lista original, porque la función me devuelve una lista ordenada, pero yo la tengo que recibir en una nueva variable, porque no se modifica la lista original. Entonces, si yo quiero preservar mi lista original, y bueno, en lugar de aplicar el método sort, aplicaré la función sort. ¿Está? Así que prueben también esto que ven en pantalla, así tienen más práctica sobre lo que es listas. Sí, Alejandro, es correcto lo que estás preguntando por el chat. La función sorted tiene un segundo parámetro, que es el parámetro nombrado reverse, que si lo pones en true, te va a hacer un ordenamiento en lugar de ascendente, descendente. ¿Está? Después igual, esta parte de ordenamiento yo no la estoy dando muy en detalle porque me tengo que meter con otro tema después para que lo veamos y por eso no lo mencioné, pero sí, ese parámetro que es simple lo puedes usar. ¿eh? Después vamos a ver cómo lograr cuando las listas eh, tienen más de un elemento por el cual puedan ordenar y ahí ya tenemos que meternos con lo que se llaman funciones lambda. ¿eh? Pero eso lo vamos a ver el jueves próximo. Bueno, hasta acá ya probaron cómo hacer el count, el reverse y el sort.
Chicos, respondieron 9 nada más, por sí. Hay alguno que está perdido, que le falta probar. eh, bien, bien, va. Es importante porque si no uno no sabe si están siguiendo o no. Así que para mí es importante que respondan cuando hago este tipo de preguntas. Además, todo el chat después se guarda. Eh, Uno ve los chats, ustedes habrán visto que yo, por ejemplo, a veces les respondo fuera de la clase porque, bueno, reveo los chats, lo que no respondí trato de responder. A veces no da el tiempo, pero muchas veces lo hago. Bueno, entonces seguimos. En el caso de las listas también tenemos el tratamiento por rebanadas o slices, como hicimos con las cadenas, así que esto les va a resultar muy familiar. Si ustedes tienen una lista, como está ahí en pantalla, formada por los valores que dice ahí, uno podría pedir secciones de esa lista, al igual que hacían con las cadenas de caracteres. Simplemente a modo de repaso, bueno, saben que para generar una sección, necesitamos usar los dos puntos para separar lo que sería la posición inicial y la posición final de esa sección. De vuelta, el concepto acá es la inicial está incluida, la posición final está excluida. Tiene una razón de ser, es muy difícil explicárselos así virtualmente. Yo generalmente cuando doy la clase les explico por qué esta posición final no está excluida, pero igualmente lo van a recordar más fácil sabiendo que la posición final está excluida. ¿eh? Es igual que en cadenas. Entonces, si tenemos la lista que está ahí arriba, y le decimos de 0 a 4, va a dejar una nueva lista, una sublista. No quiere decir que pierdan la lista original, simplemente les va a devolver una sublista, que ustedes la pueden tomar en otra variable, que está compuesta solamente por los elementos que están en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Está? Otra forma de escribir que a veces es necesaria es evitar, en realidad la inicial no, porque está siempre incluida, pero fíjense que ahí, si ustedes antes de los dos puntos no ponen nada, está indicando que lo que quieren es desde el principio. ¿Está? Eh, y si después de los dos puntos no ponen nada, están indicando que lo que quieren es hasta el final, incluido la última posición. Así que si uno hiciera lista, corchete, dos puntos, corchete, es lo mismo que pedir lista, porque les va a traer todo. ¿Está claro? Así que estas cuestiones es importante tenerlas claras porque muchas veces es necesario trabajar con rebanadas de listas y uno tiene que entender bien cómo rebanar. ¿eh? Sobre todo si tiene que incluir el último elemento, por ejemplo. ¿eh? Así que, nada, eh, si quieren un minutito y lo prueban hasta acá y seguimos. Jesús, sigan esto, después volvés a lo otro. No te distraigas porque si no, después vas a preguntar sobre esto y se te van a ir acumulando las dudas. Así que la duda que te quedó, después la preguntás y la respondemos.
¿Alguna duda sobre este tratamiento de slices? Continúo entonces. Bueno, tenemos esa lista que es la misma que teníamos antes. Y lo mismo, podemos acceder por la parte final de la lista. Entonces, tendríamos que indicar a través de posicionamiento negativo. Fíjense que siempre primero indico el que está más a la izquierda en la lista. El -4 está más a la izquierda que el -1. Así que empiezo siempre por esa posición. Así que acá le estoy diciendo que incluya el que está en la posición -4, -3, -2, y el que está en la posición -1 no lo va a incluir. ¿Claro? Eh, Podríamos eliminar una parte, así como veíamos que podíamos eliminar un elemento particular que estaba en la lista en una determinada posición, podríamos eliminar toda una sublista. O sea, hacer un del, por ejemplo, como está ahí abajo, de la lista, de una rebanada de la lista. Ahí se está diciendo, bueno, eliminar los elementos que están en la posición 2 y la posición 3. Lo mismo si yo le asignara a esa rebanada de la lista una lista vacía, o sea, corchetes, corchetes. Cualquiera de los dos producirían lo mismo. ¿Eh? Quitarían los elementos que están en la posición 2 y en la posición 3 de la lista. O sea, achicarían mi lista y esos elementos no estarían más en la lista. Así que por favor prueben eso porque es algo que podría presentárseles para usar. Carlos, sí, eso es lo que debería dar. 10, 1, 23, 18. Porque vos le estás diciendo que elimine los elementos que están en la posición 2 y en la posición 3. Al hacer un slice de 2 a 4, acordate que va a cortar por el 2 y por el 3. ¿Eh? El que está en la posición 2 es el -3, el que está en la posición 3 es el 8. Así que son los dos elementos que se eliminan de la lista.
Bueno, ¿lo probaron? Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Acá primero les voy a dar como desafío que lo intenten hacer ustedes. Si no les sale no hay ningún problema. Pero les voy a ir tirando unas pistas. ¿Eh? Piensen como tiene cierta similitud a cadenas, debería salirles bastante simple como mostrar los elementos que hay en una lista, porque es un iterable, yo puedo recorrerlo elemento a elemento y a medida que voy haciéndome del elemento lo voy mostrando. Así que seguramente alguno ya puede, como es en la consola, escribirse la línea de comando que se necesita para poder hacer esto. Traten de hacerlo, piénsenlo. Eh, si a alguno se le ocurre cómo lo haría, o mejor dicho, no pongan nada por el chat, simplemente quiero saber si lo pudieron hacer. Lo pude hacer, pongan lo pude hacer y yo estoy, ya sé quiénes lo pudieron hacer. ¿Alguno más que lo haya podido hacer? Bueno, bien. Entonces, ¿qué tengo que utilizar para poder hacer esto? A ver quién escribe. Solamente qué es lo que tengo que utilizar. Bien, bien. Bueno, entonces veamos, ustedes deben de haber escrito algo parecido a lo que les está apareciendo ahora en pantalla. ¿Está? ¿Escribieron eso? Bien, bárbaro, perfecto. De vuelta acá, para afianzar conceptos. ¿Por qué un ciclo for? Porque estoy diciendo mostrar todos los elementos que hay en la lista, entonces seguramente va a ser el ciclo más adecuado, es el ciclo que me permite justamente recorrer completamente la lista y acá empieza a aparecer, recuerdan que yo inicialmente cuando di for les dije bueno nosotros vamos a ver el for con un uso inicial que es generando una serie o una secuencia de valores numéricos. Ahora ya estamos utilizando otra potencia que tiene el for en particular, por ejemplo en Python, que es que está relacionada a los distintos métodos de iteración que podemos hacer con el for. Por ejemplo, recorrer un iterable por sus elementos y no por sus posiciones, porque acá estamos accediendo directamente a cada uno de los elementos de la lista. ¿Eh? No diciéndole accede a tal posición, sino tráeme
el primer elemento, después traemos el segundo, después traemos el tercero, así desde el elemento que está en la posición C. ¿eh? Y lo vamos imprimiendo uno por vez. Bien, lo siguiente. Ahora lo que tienen que intentar hacer es generar una nueva lista, que contenga los cuadrados de los números del 1 al 100. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 4 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, así hasta 100 elevado al cuadrado. Entonces, lo que quiero ver es si pueden escribir eh, lo necesario para generar una lista que contenga esos valores. ¿eh? Inténtenlo, si no, lo vamos a ver. Sí, Elian, no te adelantes. Bueno, muy bien. Veo que algunos ya lo pudieron hacer. Muy bien.
Bueno, yo ahora voy a mostrar, no les digo de compartir porque si no te voy a salir de la presentación, pero les voy a mostrar y si hay alguna diferencia con lo que hicieron ustedes, que sea algo para preguntar, me preguntan por el chat. Bueno, inicialmente tenemos que empezar con una lista vacía, esto es como eh, iniciar una variable, ¿no? Y justamente acá vamos a tener que hacer uso de la función range, sí o sí, porque necesitamos esa serie de valores entre el 1 y el 100, y cada uno de esos valores tienen que estar elevados al cuadrado. ¿Eh? Así que, ¿hicieron algo similar a lo que está en pantalla? Daniela está bien, o sea, si querés ir por el lado de la concatenación de valores, no hay ningún problema.